Hola, yo soy Bastián Chelge y ahora vamos a resolver el problema 3 del nivel 2 de la final del año 2019. Este es un problema de geometría, el cual dice que tenemos un paralelogramo ABCD y que sean los puntos E y F de tal forma que AEB son colineales y BFC son colineales. Tenemos que el segmento DE es la bisectriz del ángulo ADF y que DF es igual a AE más CF. También tenemos la línea recta que pasa por C y es perpendicular a DE y interseca a AD en G. Si tenemos que el segmento AE es igual a 7, hay que determinar cuánto es DG. Para este tipo de problemas, lo mejor es buscar una relación entre el segmento DG con el AE, y esto puede ser posible con algunas semejanzas. Lo primero que vamos a hacer es nombrar los puntos H e I, los puntos de intersección del segmento CG con los segmentos FD y ED respectivamente, y que sea el ángulo GDH igual a 2 alfa. Podemos observar que el ángulo IGD más alfa es igual a 90 y que el ángulo IHD más alfa es igual a 90, porque la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Por esto, podemos observar que el ángulo IGD es igual al ángulo IHD, por lo que HGD es isósceles con el segmento GD igual a HD. Tenemos que el cuadrilátero ABCD es un paralelogramo, por lo que el segmento BC es paralelo al segmento AD. Entonces, por ángulos alternos internos, tenemos que el ángulo GDF es igual al ángulo DFC y que el ángulo DGC es igual al ángulo GCF. Y por ángulos opuestos por el vértice, el ángulo GHD es igual al ángulo FHC. Por lo que el triángulo HGD es semejante al triángulo HCF por criterio ángulo, ángulo, ángulo. Podemos observar que el ángulo GFD es igual al FHC y que el GCF es igual al ángulo DGH, por lo que el triángulo FHC es isósceles con FC igual a FH. Ahora vamos a usar lo que nos dice el enunciado, que DF es igual a AE más CF. Por esto podemos observar que AE es igual a DF menos CF, que sería igual a DF menos FH, porque FC y FH son iguales. Esto sería igual a DH, porque el segmento DF menos el segmento HF es igual a DH. Y DH es igual a GD, porque el triángulo GHD es isósceles con estos dos lados iguales, por lo que GD es igual a AE, por lo que GD es igual a 7. Y esta sería la solución del problema 3 del nivel 2 de la final del año 2019. Así que muchas gracias por escuchar